Bienvenidos al canal de podcasts de Generación Fénix. Para empezar, me gustaría saber exactamente, brevemente, por supuesto, pero para un ciudadano a pie, ¿qué es un virus? Y en concreto, el COVID-19, ¿cómo afecta al organismo humano? ¿Cómo nos afecta? Pues bueno, un virus es una especie de molécula que necesita nuestro organismo para seguir viviendo. Es decir, no es como una bacteria que puede vivir por sí sola, necesita de nuestro organismo para poder vivir y poder replicarse dentro de nuestro cuerpo. Utiliza nuestras células propias del cuerpo para poder reproducirse y multiplicarse. Uh-huh. Es cierto que los virus suelen ser más pequeños que las bacterias y tenemos virus de muchísimos tipos de forma y demás. Con respecto al coronavirus, uh-huh. El coronavirus es un virus que ha existido siempre, ¿vale? Es decir, nosotros en el hospital podemos ver niños infectados de coronavirus, pero el problema que ha surgido ahora con toda esta pandemia es la mutación de un nuevo tipo de coronavirus. Ya nosotros en el 2003 tuvimos una pandemia similar con el SARS-CoV, que se denominó, uh-huh. Y ahora se denomina SARS-CoV-2, ¿vale? Los virus mutan, igual que el virus de la gripe, todos los años muta, uh-huh. Y al final, pues, todavía no se sabe exactamente de dónde ha venido, que si ha venido del pangolín, que si ha venido del murciélago. Uh-huh. Es cierto que los estudios enfocan todo que viene directamente del murciélago, ¿no? Uh-huh. Son virus que viven en los animales, pero por alguna mutación genética pues se convierten en hospedadores del ser humano. Uh-huh. En este caso, el coronavirus, ¿cómo puede afectarnos a nosotros? Pues el coronavirus es un virus respiratorio, ¿vale? Dentro de todos los virus respiratorios hay muchísimos. La gripe sería el más común, el que causa más muertes en toda Europa todos los años, pero además del coronavirus pues tenemos varios distintos tipos de virus respiratorios, ¿no? Como el rinovirus, adenovirus, y bueno, todos son un sinfín de virus respiratorios que afectan más o menos a la población, sobre todo a la población más vulnerable, uh-huh. Aquellas personas con muchísimas patologías previas y sobre todo personas inmunodeprimidas y personas mayores. Uh-huh. ¿Y por qué se propaga tan rápidamente y cómo lo hace? Pues básicamente los virus se propagan rápidamente porque causan infecciones de vías respiratorias. Así que nosotros, de alguna manera, el virus llega a nuestras células pulmonares y se quedan ahí. Nosotros al toser o al estar en contacto cercano con otras personas, pues somos capaces de transmitir este virus. El virus se transmite básicamente por unas gotas, ¿vale? Es unas gotas de mediano tamaño. Uh-huh. No es como, por ejemplo, la tuberculosis, que sí hay transmisión aérea, porque como la bacteria es mucho más pequeña, pues se puede transmitir por el aire, básicamente. Esto es importante lo que estás diciendo, claro, porque existe... Claro, la transmisión es por gotas, ¿vale? Es igual la transmisión de... La mayoría de las transmisiones de virus respiratorio es por gotas. O sea, no está en el aire, esto que oímos. No está en el aire, no está en el aire. Es decir, por eso tanto recalco con el uso de las mascarillas, ¿vale? Uh-huh. El virus, al ser transmitido por las gotas caen, las gotas tienen un peso. Entonces, cuando una persona habla o cuando una persona tose, la gota se va a transmitir en una distancia de 1,5 metros, 2 metros, porque la gota pesa y la gota cae. Uh-huh. El problema viene después, que cuando la gota se queda en algún tipo de superficie, nosotros ya podemos tocarlo y estar en contacto con él. Uh-huh. Por eso se está tomando las medidas de aislamiento de contacto y de gotas. Esto significa que el virus se puede transmitir por contacto. Uh-huh. De ahí la importancia de una buena higiene de manos. Uh-huh.
Precisamente quería preguntarte exactamente, o sea, estamos hartos de ver información de cómo prevenir ese o frenar ese contagio, pero resúmenos exactamente, o sea, cómo podemos hacer para frenar la población, aparte de quedarnos en casa, por supuesto, este llamamiento, pero cómo podemos, o sea, lavarnos las manos, resúmenos, por favor, las instrucciones básicas para frenarlo. Básicamente son medidas muy sencillas, son medidas de higiene básica que deberíamos hacer nosotros siempre que estemos malos con cualquier tipo de virus, lo que como nosotros no estamos acostumbrados, pues nos cuesta un poquito asimilarlo, ¿vale? Uh-huh. Básicamente, cuando nosotros estamos malos de algún tipo de virus respiratorio, sea coronavirus, gripe, sea el virus que sea, nosotros obviamente vamos a tener que mantener la distancia con las personas, más que nada porque al mantener una distancia menor de 2 metros hay un riesgo elevado de contagio. Uh-huh. También hay que tener muy en cuenta el tema del lavado de manos. Esta es la medida fundamental, es la más importante para evitar la transmisión. Uh-huh. Por lo que he comentado antes, nosotros nos tosemos en las manos, al toser las gotas caen en los objetos que nos rodean y luego viene otra persona y lo toca. Bien, en cuanto al lavado de manos, agua y jabón, los geles para lavarse las manos hidroalcohólico. Exacto. Pues mira, básicamente se está tomando las medidas de agua y jabón, más que nada porque los geles hidroalcohólicos no tenemos suficiente para la población, ¿no? Uh-huh. Es fundamental que cuando uno llega a casa, lo primero que haga sea que se lave las manos con agua y jabón. Uh-huh. Este lavado de manos no es el típico lavado de manos que hacemos rápidamente de 5 o 10 segundos. O sea, el lavado de manos con agua y jabón suele ser de 1 minuto mínimo, uh-huh, ¿vale? 60 segundos y lavarse bien todas las partes de la mano. La palma, el dorso, entre los dedos, entre las uñas y sobre todo una de las partes más importantes de la mano, que son los pulgares. Uh-huh. El tema de la solución hidroalcohólica. Uh-huh. La solución hidroalcohólica es mucho más efectiva que el agua y jabón a nivel de desinfección, ¿vale? Uh-huh. Pero sobre todo se utiliza básicamente en el entorno sanitario. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, mucho más sencillo, no te daña tanto las manos, uh-huh, porque al fin y al cabo el agua y jabón lo que hace es que quita la capa de grasa natural que forma tu piel, uh-huh, y al final cuando llevas ya 100 lavados al día, que es lo normal en un entorno sanitario, se te revientan las manos directamente. ¿Y qué pasa? Pero bueno, para la población en general, si tiene solución hidroalcohólica, pues yo recomiendo que la utilice cuando esté fuera, cuando esté en sitios públicos, cuando esté tocando cosas comunes de la población. Claro. Ahora vamos a tocar pocas cosas porque estamos confinados en casa, uh-huh, pero bueno, el tema del lavado de manos con agua y jabón, pues hacerlo cuando lleguemos a casa directamente de la calle. Vale, ¿y qué pasa con la ropa, los zapatos? ¿Se puede de alguna forma impregnar del virus? ¿Hay algún tipo de medida que debamos de tomar o no hay que alarmarse en ese sentido? No hay que alarmarse. ¿Por qué? Porque al final, si nos ponemos un poco paranoicos, nuestra ropa, nuestros zapatos están impregnados por miles de microorganismos, uh-huh, ¿vale? El coronavirus, al ser un virus, es un organismo, es un microorganismo que necesita del cuerpo humano. Es decir, que una vez que sale del cuerpo, tiene una vida media, todavía no se está estipulando qué vida media tiene fuera del cuerpo humano, uh-huh, pero no es como una bacteria que puede replicarse sin necesitar el propio cuerpo humano. Haz de cuenta que el virus necesita de las propias células humanas para poder multiplicarse, replicarse y sobrevivir. Uh-huh. Entonces, con el tema de tenemos que desinfectar las calles enteras porque se nos impregnan los zapatos, uh-huh, y tener mucho cuidado con los perros y demás, pues eso es, a ver, la calle está llena de microorganismos y yo creo que un hábito normal sería llegar a casa, te puedes quitar los zapatos más que nada por no manchar toda tu casa uh-huh, de todo lo que has recogido fuera en la calle. Uh-huh. Pero bueno, eso es un hábito que creo que lo utiliza mucha gente de normal. Quizá ahora nos vamos a... Por ese motivo no hay que alarmarse. Uh-huh. Bien, pero claro, hablamos con la
con la comunidad científica, con los médicos y nos quedamos más tranquilos, ¿no? Pero claro, luego vemos todas las medidas de seguridad que se han disparado, el estado de alarma, la gente confinada en los hogares. Pensamos, ¿realmente se sabe a qué nos estamos enfrentando? Es el miedo que te traslado, claro, de la población. Sí. Básicamente, con hacer un virus que ya conocíamos pero que ha mutado, no tenemos muy claro 100% a lo que nos enfrentamos. Pero es cierto que mirando la epidemiología podemos ver que esto es como básicamente un brote, ¿no? Como cualquier otro brote que pueda haber en cualquier otro escenario. Lo que estamos intentando hacer nosotros es aplanar la curva epidémica, ¿vale? Ahora mismo estamos saturados en el hospital porque estamos en época de gripe. Yo sé que ahora está disminuyendo bastante la gripe, pero lo que queremos evitar es que se rompa el sistema sanitario. Claro. Si ya de por sí, coronavirus, tenemos a personas en el hospital, en los pasillos, esperando por una cama, pues si a eso le añadimos este nuevo coronavirus, pues al final acabamos saturando el sistema sanitario. Lo que queremos hacer es que el brote no llegue en pico y que de repente todas las personas graves nos llegue de golpe. Lo que queremos hacer es que de alguna forma vaya llegando poco a poco para nosotros poder asumir esos casos graves y que el impacto sanitario sea mucho menor y podamos nosotros poder responder de la mejor manera posible. ¿Y por qué hay países en los que parece que se extiende quizá más rápido que el contagio que en otros? ¿Cuál es el motivo? ¿El clima? ¿Los hábitos de la gente? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, ¿por qué hay países en los que parece que el nivel de contagio es más rápido, es más alto? En otros países, pues es más leve por las medidas que se toman, por el clima. El tema de la transmisión y el contagio depende básicamente de la población, ¿no? Igual que las muertes. Cuando nosotros vemos que algunos países tienen muchos infectados pero pocas muertes, pues es un tema bastante complicado. Por ejemplo, en una población, tú ves que si una población como en la de España, que tiene una pirámide invertida demográficamente y son todas personas mayores, pues obviamente la gravedad será mayor y la mortalidad mayor también. El tema de transmisión, pues igual no es lo mismo estar en China, dependiendo de la densidad de población, que estar en España, e incluso dentro de España podemos darnos cuenta como la diferencia entre todas las comunidades. La mala suerte que hemos tenido es que los principales casos han sido en Madrid, que es la capital de España, es por donde pasa todo el mundo, por donde se mueve todo, básicamente por donde se mueve toda España. Sin embargo, en Italia, al principio, como fue solo el norte de Italia, pues parecía más contenido. Y parece que España, pues, estamos transmitiendo a una velocidad mucho mayor que lo que ocurrió en Italia al principio. Pero bueno, es que eso todo depende de la población, de muchísimos factores. Y los pacientes que se infectan se recuperan, ¿se vuelven inmunes, autoinmunes al virus? ¿O el año que viene, igual que la gripe, vuelven otra vez a enfrentarse en ese sentido? Perdona, no te escuché bien, se corta. Sí, es que hay interferencias. Decía que los pacientes que se hayan infectado y que se curen se vuelven inmunes al virus, y de cara al año que viene, si muta el virus, ¿qué pasaría? Pues básicamente los pacientes que han pasado el coronavirus, su cuerpo pues ya crea un tipo de resistencia, un tipo de defensa y se quedarían inmunes. Es cierto que hay algunos estudios que hablan que es posible contagiarte una segunda vez por un coronavirus, pero claro, todo depende del tipo de cepa y demás. Con respecto al año que viene, aún estamos un poco a la expectativa. Claro. Es decir, si nosotros asumimos que el coronavirus va a ser estacional, igual que la gripe, pues mutará. Y si muta, pues podremos pillarla todos los años, a no ser que nos vacunemos si en algún momento sale alguna vacuna, ¿no? Es igual que la gripe muta todos los años y nosotros creamos unas vacunas dependiendo de
la gripe porque al principio empieza por el hemisferio sur, pues nosotros nos basamos en esa gripe para crear nuestra vacuna. Así cuando llega al hemisferio norte, pues nosotros ya estamos preparados y de alguna forma protegidos, ¿no? El cambio de cepa siempre va a ser perjudicial para nosotros, porque es algo nuevo y es algo a lo que nuestro organismo se tiene que acostumbrar. No sabemos hasta qué punto va a mutar el año que viene, si se va a erradicar, todavía estamos ahí a la expectativa a ver cómo acaba esta epidemia y si al final el coronavirus se va a quedar con nosotros todo el año, se va a ir, va a venir en forma de brotes estacionales. Todavía estamos mirando a ver cómo va a reaccionar. Y bueno, en cuanto al tiempo también que dicen de vida que tiene el virus fuera del cuerpo humano, también hay discrepancias, que si unas horas, que si 9, he llegado a leer hasta 12 horas. ¿Se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo? Ahora mismo creo que todo lo referente al coronavirus de cuánto dura fuera del cuerpo humano y demás, todo está un poco en el aire. Es cierto que los estudios hablan de que se mantiene horas, ¿no? Entre unas 6, 12 horas. Es que es muy variable, ¿vale? Aún no se sabe exactamente cuánto, porque habría que estudiar todo, en plan el ambiente, qué ambiente es más favorable para el virus, qué ambiente es menos favorable, si el frío afecta, no afecta. Está todo muy crudo todavía como para decir. Hay algunos estudios, pero claro, como tú dices, hay mucha discrepancia entre unos estudios y otros, porque también depende de la cepa y es un poco más complicado de lo que parece, pero bueno, por lo menos sí sabemos cosas bastante aceptadas, como es el periodo de incubación, porque analizando la población pues más o menos sabemos cuáles son los síntomas más claros del coronavirus, cuál es el periodo de incubación y demás. Vale, síntomas ante los que tenemos y que reaccionar. Nos lo están diciendo hasta la saciedad, tos, fiebre, febrícula. Sí, los síntomas básicos del coronavirus es fiebre, fiebre no muy alta, es decir, 39-40 de fiebre sugiere más una gripe que otra cosa, sino fiebre entre 37,5 y 38,5, tos seca, eso significa que es una tos sin mucosidad, nada de moco, y también puede llegar a dar algún síntoma digestivo, ¿no? Dolor de cabeza, fatiga, cansancio y obviamente en casos más graves pues neumonía, como virus respiratorio que es, pues puede llegar a dar una neumonía. Pero así, para diferenciarnos nosotros de otro virus respiratorio, pues eso suele ser malestar, febrícula y la tos seca. Vale, y en el momento que ante el pánico, bueno, perdón, sí. sobre todo la sensación de falta de aire, ¿vale? Disnea. Entonces, en el momento que podemos percibir alguno de esos síntomas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, es que hay mala cobertura. En el momento que percibimos alguno de estos síntomas, y no para no colapsar los servicios de urgencias donde estáis vosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos lo recuerdas? Pues los protocolos han cambiado mucho, obviamente. Sí, es que cambia mucho de la un momento epidemiológica en la que estamos. Todo va cambiando, ¿no? Actualmente, a día de hoy, de alguna forma, ya sabemos que el coronavirus está entre nosotros. En lo que queremos ahora es no colapsar los centros de salud, los hospitales, ¿vale? Solo dejarlo para los casos graves. Entonces, si nosotros presentamos algún tipo de síntomas de estos sugestivos de coronavirus y estamos bien, es decir, tenemos algo de fiebre, un poco de tos y estamos estables, pues lo que deberíamos hacer es aislarnos en casa, ¿vale? Hacer un aislamiento domiciliario. Aparte de esto, deberíamos llamar a Salud Pública para que quede constancia. En ningún momento se va a realizar la prueba, porque ahora mismo la prueba solo se va a realizar a aquellas personas que precisen ingreso hospitalario o que estén hospitalizadas, ¿vale? Aquellas personas que tengan patología respiratoria aguda que precisen ingreso hospitalario. Y también aquellos profesionales, tanto sanitarios como servicios esenciales, bomberos, policías,
y cuidadores de residencia de ancianos que presenten síntomas leves. A este colectivo sí debería aislarse en casa y Salud Pública pues enseguida se pondrá en contacto con ellos para poder realizar la prueba. Más que nada porque ahora mismo somos un equipo, no podemos faltar, claro, y tenemos que descartar cuanto antes para poder volver a nuestro trabajo. Claro, y al hilo de esto último, o sea, quería preguntarte ahora mismo cómo bueno, estaréis desbordados, con qué herramientas contáis y qué os hace falta, o sea, de qué manera podemos ayudar a la ciudadanía a todo el servicio sanitario, que desde luego es de agradecer vuestra labor. ¿Cómo estáis respondiendo? Pues básicamente, como comenté antes, nosotros siempre el sistema sanitario se colapsa a principios de año por la temporada de la gripe. Entonces esto es como de alguna forma agravarlo y alargarlo. Ahora mismo estamos saturados, obviamente, y sobre todo la sanidad pública. Uh-huh. Somos pocos profesionales dentro del ámbito de la salud pública, y esto en estas cosas, en las pandemias y en los brotes, obviamente se nota. ¿En qué afecta en la sanidad? Pues que ahora mismo estamos intentando conseguir médicos de todas partes. Incluso gente recién salida de la carrera, pues intentar incorporarlo. Se ha planteado incluso llamar a gente jubilada, gente que está trabajando en servicios centrales, en oficinas y demás, pues incorporarlo a las urgencias y demás. Pero bueno, básicamente pues porque ahora mismo tenemos un mayor pico. ¿Cómo puede ayudar la ciudadanía? Pues básicamente hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios. Uh-huh. ¿Qué es hacer un uso adecuado? Pues si tengo tos, fiebre, sospecha de algún tipo de virus, pues me quedo en casa, llamo a Salud Pública y ya pues podemos hacer consultas telefónicas, ¿vale? Ir a un centro de salud, ir a urgencia porque tengo tos no es una urgencia, eso queda en cada uno, ¿vale? Uh-huh. Pero es importante, fiebre, pues tampoco es una urgencia, a no ser que tenga 40 de fiebre y lleve 3 días que no se me baje. Entonces sí, cada uno ya pone su límite. Básicamente la transmisión está en nuestras manos. Uh-huh. Y yo me lavo las manos y mantengo la distancia con las personas y procuro toser y estornudar en el codo y tener unas medidas higiénicas adecuadas, la transmisión va a ser nula. Claro. Bueno, y me gustaría saber tu opinión como sanitario acerca de la decisión del Reino Unido de no tomar medidas frente al coronavirus. Son decisiones completamente contradictorias y no sé, ¿en qué medida puede afectarnos? Pues, sinceramente, no estoy muy uh-huh. puesto en la toma de decisiones de salud pública. Aunque esto cambia de un segundo para otro. No sé hasta qué punto van a pasar de todo, porque uh-huh. es cierto, ellos pueden decir que no van a tener ningún tipo de medida, pero bueno, la verdad es que el National Health System, con referente a la salud pública y el tema del coronavirus, han estado bastante involucrados desde el principio. Uh-huh. Es más, el Reino Unido fue el primer país que recibió un caso de coronavirus y parecía que el Reino Unido se iba a colapsar, pero mirándolo bien, no ha tenido tantos casos como se esperaba, ni tantas muertes, ni nada de eso. Uh-huh. Pero sí es cierto que se han tomado muchísimas medidas desde el principio y la gente ha estado muy involucrada desde el principio, así que no sé uh-huh. a qué se refieren ellos con que no iban a tomar ninguna medida uh-huh. más. Eso ya supongo que lo explicarán uh-huh. y no sé hasta qué punto. Yo creo sinceramente que han llegado el momento de que han aceptado de que el coronavirus está con nosotros uh-huh. y que hay que aceptarlo y básicamente enfocar todo nuestro esfuerzo, nuestro apoyo en que no se transmita a las personas más vulnerables, que al final son las que más sufren de todo esto, y hacer como la campaña de gripe de todos los años de si eres persona mayor, vacúnate, si eres persona de riesgo también, y enfocar todo nuestro esfuerzo en esas personas que sí, de verdad pueden ponerse bastante malas si tienen un virus respiratorio. Así que no sé exactamente por qué lado van a ir. A mí me gustaría, desde luego tranquiliza hablar, ahí va la cobertura, desde luego tranquiliza hablar con
contigo, bueno, con un responsable sanitario, porque al menos... Perdona, se corta. Sí, se corta. Yo quería preguntarte, Yone, finalmente, esto, claro, la gente lo estamos viviendo como algo completamente nuevo y estamos con medidas drásticas en casa, alarma, o sea, estado de alarma. Dicen que 14 días. ¿Cómo se prevé? ¿Se puede hacer una previsión de cómo va a funcionar o cómo, si estas medidas realmente van a atajar el contagio del virus? Sí, básicamente, como nosotros sabemos que el periodo de incubación entre 2 y 14 días, pues, y teniendo en cuenta que el virus, si no tiene cuerpo donde hospedarse, muere, pues con estas medidas de aislamiento en casa, si yo no salgo de casa y yo no se lo transmito a nadie, el virus, aunque yo lo tenga, morirá conmigo, porque mi cuerpo se defenderá, morirá conmigo y se quedará aquí en mi casa y morirá y no saldrá y no cogerá a otro huésped. Es cierto que estas medidas, como mínimo son 2 semanas. ¿Que se podría alargar? Sí, se podría alargar un poco más. Ahora mismo se están haciendo muchísimos estudios de modelaje y de predicción a ver cómo puede seguir este brote, y se prevé que en eso, entre 2 semanas y un mes, ya la cosa esté bastante más estable e incluso empieza a bajar. Las medidas estas son fundamentales, es decir, si nosotros no acatamos estas órdenes de quedarnos aislados en casa, pues muy difícil va a ser el poder parar este contagio. La cosa es que nosotros no estamos acostumbrados, es decir, nosotros dentro de la salud pública vemos muchísimos brotes todos los días. En todas partes del mundo hay brotes. Tenemos el último brote grande fue el del ébola, ¿vale? Claro, al no llegar a Europa, nosotros de alguna forma pues estamos un poco como fuera, mirando desde fuera, y tampoco parece tan grave. Y por primera vez en muchísimo tiempo nos hemos visto involucrados. Entonces estas medidas son medidas básicas que, por ejemplo, a mí no me sorprenden para nada, porque son medidas que, por ejemplo, tomamos también dentro del hospital. Cuando viene un paciente y hay que aislarlo, pues lo aislamos como nosotros estamos ahora aislados en casa, ¿vale? Entonces son medidas que yo veo todos los días y me parecen totalmente normales y lógicas. Pero claro, no es lo mismo ser de la población y que de repente te impongan que tengas que estar en casa, como si estuvieras en cuarentena, como si estuvieras enfermo y como si se transmitiera por el aire. Es cierto que se puede crear fácilmente una alarma social y demás, pero son las medidas que estamos tomando todos los países de la Unión Europea, y son las normas que han tomado también en China, porque sabiendo cómo se transmite y teniendo claro cuál es el periodo de incubación y la clínica y todo eso, es de las pocas formas que nosotros podemos tener de pararlo. Al fin y al cabo, un microorganismo que nosotros no vemos y que podría estar en todos lados. Nosotros, aunque nos veamos las manos limpias, microscópicamente no están limpias. Desde que toquemos cualquier cosa ya tenemos bacterias, virus de todo tipo, así que es de las pocas medidas. ¿Que impacta? Sí, es cierto que impacta y puede crear un poco de caos, de decir qué está pasando, parece que estamos en un tipo de guerra. Puede ser sí, es la sensación general, claro. Entonces, pero bueno, sinceramente, mantener la calma, sé que es duro estar en casa y sin poder salir y tener que ir a hacer la compra de uno en uno y sacar al perro de uno en uno y todo eso, son medidas un poco drásticas, pero son medidas que se están tomando en toda Europa. Es decir, son medidas que han puesto el Ministerio con directrices directamente de la Organización Mundial de la Salud y demás, y son medidas que sabemos que funcionan. Si no, no se estaría tomando estas medidas. Bien. Pues agradecerte de nuevo tu tiempo, esta entrevista, y desde luego agradecerte a ti y a todo vuestro equipo, a todo el equipo sanitario, en este caso de la Risaca, y extendiendo ese agradecimiento al resto, a toda España, ¿no? Por vuestra labor, que es fundamental y que realmente estáis siendo los auténticos héroes de esta historia. Esperemos que pase pronto. Ahora mismo, tanto los hospitales y los centros de salud tienen que estar unidos más que nada, y también recalcar el tema del ministerio, las consejerías, porque nosotros lo que vemos
es la parte hospitalaria y de centro de salud de las personas enfermas, ¿vale? Pero también tenemos que tener un enfoque descentralizado de los hospitales, que es toda la parte de la base piramidal de la sanidad, que es básicamente la salud pública y todo el trabajo que se está haciendo desde los servicios centrales y desde de las consejerías para poder, de alguna forma, llevar a la población de un lado a otro. Porque, claro, nosotros en el hospital de centro de salud tenemos a un paciente delante que lo curamos, pero como vemos, si hacemos las cosas mal, de repente en un día tenemos 1000 infectados y 200 muertes, ¿vale? Entonces, la parte de salud pública es la fundamental para el tema de esta pandemia. Pues de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y que esperemos que esto pase rápido. Pondremos de nuestra parte. Nos quedaremos en casa. Mío. Gracias. Se corta. Sí, corto. Revisarlo todo y decir, mira, esto es lo que hay y tampoco pasa nada. Bueno, sí, me gustaría quedarme, la verdad, con ese último mensaje, ¿no? Dentro de una llamada a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, pero con un mensaje un poquito tranquilizador, ¿no? De que, vamos, que esto pasará, ¿no? Necesitamos escucharlo. Claro, es que, claro, con toda esta novedad y demás, con las medidas que estamos tomando, es eso, lo que queremos hacer es que no se colapse el sistema sanitario. Va a ser una gripe como todas, es decir, el año pasado, en la campaña de la gripe, en los 4 o 5 meses de gripe que tuvimos en España 6.500 muertes. Pero claro, esos datos nadie los sabe, nadie los conoce, nadie los trabaja. Entonces, si nos ponemos a comparar entre muerte de gripe, coronavirus y demás, la gripe mata a muchísima gente todos los años, por eso todo el esfuerzo que estamos haciendo. ¿Por qué esta medida no se hace con la gripe? Porque la gripe ya está descontrolada y siempre ha estado entre nosotros y ya no podemos hacer nada. O por lo que queremos hacer con el coronavirus es pararlo de alguna forma y que no se convierta en la pandemia que es y en la enfermedad estacional que se convirtió en todos los virus respiratorios.